Los hospitales son instituciones que normalmente se centran en curar y ayudar a la gente. Sin embargo, el hecho de que varios pacientes no salgan de sus habitaciones jamás provoca que varios espectros, fantasmas y demás seres ocultos permanezcan para siempre en estos lugares. Estas presencias extrañas provocan experiencias aterradoras. Estas son algunas de ellas. La sombra. Llevo más de 20 años trabajando en residencias para ancianos. Me encargo de darles cuidados y atenciones hasta el último de sus días. En el último centro en el que trabajé, había una especie de leyenda. Se trata de que varios pacientes ven a lo que parece ser una sombra pasearse en los pasillos o entrando en las habitaciones de los residentes. Si bien, como en muchos otros lugares de ancianos, la leyenda dice que si la sombra entra a tu habitación o está afuera de alguna otra, indica que el paciente en cuestión está a punto de pasar a mejor vida, en este centro del que les comento había algo muy particular, ya que en más de una ocasión los pacientes hablaban con esta sombra de manera amigable o inclusive familiar. Varios de estos señores decían que la sombra no era algo que debería darles miedo, era algo natural y era algo familiar que tarde o temprano a todos nos tocaría. Si me preguntasen, yo pensaba que era una manera muy amigable de llevar el hecho de que varios de ellos estaban pasando sus últimos días en ese lugar. Sin embargo, algo muy extraño pasó. En una ocasión, la familia de uno de los pacientes llegó a hospedarse a la residencia. Los que tienen un paquete más caro pueden inclusive hospedar hasta 4 familiares ahí mismo. Se les da habitaciones a cada uno. En esta ocasión, iba la hija, su esposo y 2 de sus hijos. Uno tenía 16 años y otro apenas tenía 4. Cada uno terminó en una habitación. Esa misma noche, no pasó mucho tiempo para que empezaran los cuchicheos sobre que la sombra andaba deambulando por ahí. La veían por los pasillos, la veían en los baños, pero hasta el momento aún no se había metido en ninguna habitación. Es un poco cruel, pero algunos ya teníamos apuestas sobre quién sería el siguiente que la sombra visitaría. Sin embargo, nuestra sorpresa fue que la vieron afuera de la habitación donde se hospedaba el niño de 4 años. En ese momento, su abuelo valientemente encaró a la sombra y le dijo: «No, mejor ve a mi cuarto, déjalo a él no debería estar aquí, ve a mi cuarto, por favor». Como si se tratara de lo más normal del mundo, la sombra pareció disiparse en la pared. Y bueno, el niño estuvo bien. Sin embargo, en unos días posteriores, su abuelo pasó a mejor vida. Desconocemos si la sombra lo visitó o simplemente fue casualidad, pero siempre me llamó la atención cómo los residentes de ese lugar se dirigían a ese ente sombrío. Para serle sincera, si yo sola lo hubiera visto, me habría aterrado mucho de ver a esa sombra. La enfermera. Estoy seguro de que en todos los hospitales están las típicas leyendas urbanas. Ya saben, de que fue construido encima de un panteón, de que a tal hora de la noche se aparece un espectro, o de que la habitación número tal está maldita. Sin embargo, en el hospital donde trabajo, parece que sí pasó un suceso muy traumático que salió en las noticias y en el periódico. Esto fue hace algunos años. Yo acababa de entrar como médico residente. Se supone que una enfermera tuvo una especie de brote psicótico y se inyectó varias cosas en su cara. Esto la pasó a mejor vida, debido a los químicos que se inyectó de manera tan brutal. Su cara quedó desfigurada y su cuerpo tuvo que ser sacado por la puerta de atrás, debido a que apestaba o supuraba gases de algún tipo. Este suceso salió en el periódico local y también hubo mención del mismo en las noticias. Si bien pasaron las semanas y la gente fue olvidando lo que sucedió,
comenzaron los avistamientos. Pacientes que en mitad de la noche veían a una enfermera parada en el pasillo, sin moverse, muchas veces solo saludando a lo lejos, o caminando hasta perderse, dando vuelta en la esquina. Era algo bastante tétrico si me lo preguntan. Yo en una ocasión estaba tomando el ascensor de noche, ya casi no había nadie y las luces del pasillo estaban apagadas casi en su totalidad. El elevador estaba cerrando sus puertas y puedo jurar que vi en la esquina del pasillo a una mujer con uniforme de enfermera. No pude ver el rostro porque el ascensor cerró sus puertas en ese momento, pero estoy seguro de que ya no había nadie más en ese piso. No tuve el valor para volver y comprobar lo que realmente había visto, así que mejor me fui a mi casa en ese momento. Sin embargo, ahora hay cientos de avistamientos de esta enfermera en el hospital. Inclusive algunos pacientes dicen que la reconocen del noticiero o del periódico. Los niños lloran cuando ven la cara de este fantasma. Ya se imaginarán por qué. E incluso varias otras personas que están en cuidados paliativos o en estado terminal la confunden con una parca, debido a su estado de uniforme pulcro y limpio de enfermera, pero con una desfiguración bastante horrible en su rostro. De verdad, varios doctores, incluyéndome, evitamos tomar guardias de noche para no toparnos con la realidad de esta leyenda. Sea verdad o no, en mi hospital, todos le tienen miedo a la enfermera. El murciélago. Cerca del hospital donde trabajo, hay una enorme zona rural, repleta de bosques e incluso pantanos. Es bastante normal que el hospital muchas veces tenga bastantes insectos, sobre todo en la recepción. Tratamos de mantenerlo limpio la mayor parte del tiempo, pero esto en cierto punto se vuelve imposible. Si alguno de ustedes conoce la leyenda del chupacabras, en este lugar tenemos una similar, solo que se trata de una especie de murciélago gigante que ataca a los pacientes. Yo siempre pensé que esto era una simple historia. Sin embargo, en una ocasión me tuve que quedar de guardia durante toda la noche y salir hasta las 7 de la mañana. Todo parecía estar en orden, no había urgencias y de hecho en el hospital no había pacientes en estado grave. Todo parecía que iba a estar tranquilo. Incluso llevé mi consola de videojuegos portátil y me dispuse a jugar un poco mientras vigilaba las cámaras de los pacientes. De pronto, y muy ligeramente, comencé a notar que los números vitales de un paciente comenzaban a bajar poco a poco, como si su cuerpo estuviera avisándole que iba a entrar en paro. Esto parecía casi imperceptible. De hecho, no levantó ninguna alarma. Me di cuenta porque vi de reojo cómo de un 94 ya estábamos pasando a un 80. Entonces, inmediatamente me moví a la habitación de ese paciente. Llegué corriendo, pues pensaba que le estaba dando un paro cardíaco. Apenas abrí la puerta y ante mis ojos, ahí estaba. Parecía ser una rata enorme, con pelo desenmarañado y una especie de capa membranosa que seguramente eran sus alas. Ese roedor o bestia estaba mordiendo al paciente, justo en el cuello. El paciente estaba bastante dormido. No parecía notar lo que estaba pasando. Esa cosa y yo cruzamos miradas. Soltó una especie de chillido bastante extraño, similar a los gritos de los conejos. Y entonces salió volando por la ventana que entró. Inmediatamente desperté al paciente. Este ni siquiera se había percatado del extraño visitante. Le tomé los signos vitales y puse a hacerle bastantes pruebas para descartar rabia u otras enfermedades. El paciente estaba sano, no tenía nada extraño, a excepción de que le faltaba un poco de hemoglobina. Supuse que esa cosa la estaba succionando. Si bien pienso que los vampiros son de esos mitos que realmente son mitos, estoy bastante seguro de lo que vi. Esa bestia, que en más de una ocasión ha visitado el hospital,
estaba succionando su sangre. Y créanme, no parece un murciélago. La transmisión. Trabajo como guardia de seguridad en un hospital. Normalmente mis turnos son bastante tranquilos. Los mayores altercados que he tenido en estos años es de personas que quieren robar medicamentos en la noche o de pacientes que olvidan tomarse los suyos y se ponen un poco violentos. Realmente, hablando con compañeros, tenemos turnos bastante tranquilos en el hospital donde trabajo. Sin embargo, siempre nos dio curiosidad una extraña regla que había, ya que, de acuerdo a las normas, después de las 2 de la mañana, a menos que fuera una emergencia médica, estaba estrictamente prohibido utilizar el ascensor. Ya sea que estuvieras en el piso más alto y quisieras bajar a la planta baja, tenías que hacerlo por las escaleras. Al principio cumplimos esta orden a rajatabla. No queríamos enfadar a los jefes y pensábamos que quizás los ascensores eran de mala calidad y no resistirían un uso completo sin dejarles descansar durante la noche. Sin embargo, conforme fueron pasando los meses, esta regla comenzó a sonar más absurda, ya que realmente los ascensores parecían funcionar bien y en los años que llevaba ahí trabajando jamás vi a alguno descomponerse. Así que, en una ocasión, cuando yo me encontraba en el piso 14 y quería bajar hasta la planta baja por la máquina de snacks, decidí entrar en el ascensor en lugar de utilizar la escalera. Una vez entré en ese pequeño cuadro de metal, todo parecía ir con normalidad. Las puertas se cerraron y presioné la tecla PB para bajar hasta mi destino. Sin embargo, cuando el ascensor estaba pasando por los pisos número 7 y número 8, algo en la maquinaria sonó. Fue como si un cable se desconectara. De inmediato comencé a sentir que el ascensor estaba cayendo. Me agarré como pude de las paredes y estaba buscando una forma de escapar. Pensaba que esto era una muy mala broma del destino por haber roto esa regla. Sin embargo, tan pronto como comenzó esa caída, terminó. Y para mi sorpresa, el ascensor seguía bajando con normalidad. En el tablero marcaba que ni siquiera había bajado otro piso. Apenas seguía el piso 6, después lentamente el 5 y luego el 4. Por un momento pensé que me sugestioné demasiado, hasta que mi walkie-talkie comenzó a sonar. Normalmente nosotros utilizamos estas radios para comunicarnos con diferentes oficiales de seguridad que se encuentran en alas diferentes del hospital, así que naturalmente pensé que era alguno de mis compañeros. Sin embargo, cuando contesté la radio, solamente escuchaba estática. La estática seguía y seguía, y si mal no recuerdo, sentí que el ascensor comenzaba a bajar cada vez más lento. Antes le tomaba 20 o 30 segundos bajar de un piso a otro, y este tiempo pareció aumentar paulatinamente, hasta que noté que del piso 4 al piso 3 tuvieron que haber pasado por lo menos 2 minutos para que bajara. Cuando estaba a punto de llegar al primer piso, de nuevo mi radio sonó, pero esta vez, entre la estática, claramente logré escuchar palabras de auxilio. Decían cosas como: me estoy quemando, por favor, ya no puedo más, sáquenme de aquí, sáquenme. Decían cosas bastante horribles. Era imposible distinguir varias voces o alguna forma de ayudarlos. Me asusté un poco e intenté apagar la radio, pero inclusive cuando desconecté su antena, esas voces seguían ahí. Más pronto que tarde, empecé a notar que las voces no solo venían de mi radio, sino que estaban dentro del ascensor, como si me hablaran por todas partes. Me puse en posición fetal en el suelo, tapándome los oídos con las manos. Solamente quería que todo terminara, ya no escuchar esos gritos y lamentos. Esto parecía ser eterno. Levanté la vista un momento y me di cuenta que el ascensor se había parado en algún punto entre el piso 3 y el piso 1 y no se estaba moviendo.
Solamente faltaba que las luces parpadearan, así que cerré los ojos y me apretaba cada vez más la cabeza con tal de no escuchar esos lamentos horripilantes. Sin embargo, de pronto, la voz de un compañero rompió esa tétrica escena. Me preguntó si estaba bien y qué hacía en el suelo del ascensor, que si no sabía que estaban prohibidos. Se trataba de uno de mis compañeros. Al parecer el ascensor ya había llegado a la planta baja y las puertas habían abierto. Mi compañero me vio tirado en el fondo de este mismo y se acercó a ver si todo estaba en orden. Le dije que sí, que solo tuve un episodio de vértigo, pero hasta la fecha jamás olvido todo lo que escuché durante esa transmisión. Todo ese sufrimiento que esconde esa regla de no utilizar el ascensor después de las 2 a.m. El ritual. Trabajo en el único hospital en medio de un condado. Este es bastante grande, pero también muy concurrido. Hay ocasiones en que llegamos a tener más de 40,000 pacientes, o todo el hospital lleno 2 veces al mismo tiempo. Sin duda es un trabajo que puede ser extenuante, pero no me quejo de la paga y poder ayudar a las personas es algo que me reconforta. Nuestro hospital tenía una tasa de mortalidad en general de menos del 20%. Sin embargo, en el 2021, durante unos meses, quitando enfermedades que ya se imaginarán, la tasa de mortalidad había subido significativamente, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas, e inclusive abundaba el hecho de que si un paciente estaba a punto de darse de alta, empeoraba de un momento para otro y eventualmente no lograba salir. Eran sucesos bastante extraños. Algunos daban explicación de que esto pasaba por ese virus que todos vivimos en el 2020. Pero unos compañeros y yo siempre pensábamos que había algo más. Tal vez medicinas caducadas, algún doctor que estuviera haciendo mala praxis, o alguna especie de contaminación de asbesto o alguna otra cosa química tóxica que estuviera por el hospital. No fue hasta que en una noche, cuando nos tocó hacer guardia hasta las 7 de la mañana, que nos dispusimos a averiguar qué era lo que estaba pasando. Un anciano, vamos a llamarle señor F, se iba a quedar en el hospital. Era su última noche. Había tenido una operación bastante difícil, pero todo había salido bien. Inclusive el señor ya estaba consciente y estaba ansioso de volver a casa. No había razones para pensar que ese podía ser su último día. Y eso era lo que parecía gustarle al hospital para atacar en esas veladas nocturnas, donde no sabíamos qué paciente seguiría con nosotros y quién no. Mis compañeros y yo decidimos montar una guardia cercana, ya sea caminando varias veces afuera del cuarto del señor F o mirándole fijamente en los monitores. Sin embargo, a eso de las 4 de la mañana, de la nada y sin explicación alguna, los signos vitales del señor F comenzaron a bajar. Nuestra teoría había sido cierta. El hospital parecía gustar de atacar a pacientes que estaban a punto de darse de alta. Nosotros ya estábamos listos. Entramos a su habitación con el equipo médico adecuado e intentamos de todo para estabilizarlo. Después de un par de horas, no logramos hacerlo. El señor F ya no estaba con nosotros y ahora no sabía qué decirle a la familia. Y peor aún, si la directiva se daba cuenta que usamos bastante material médico en un paciente sin una especie de orden o más allá de la emergencia, iba a parecer como si nosotros hubiéramos tenido algo que ver. Entonces me di la tarea de recoger todo y tirarlo yo mismo en el incinerador que estaba debajo del hospital. Estando completamente oscuro aún, bajé al sótano. Intentaba hacer el menor ruido posible para evitar llamar la atención de cualquier otra persona ajena a mi grupo de compañeros. Sin embargo, cuando bajaba las escaleras del sótano, noté que había una extraña luz al fondo. Antes de prender las lámparas, decidí averiguar qué era esa luz. Caminé lentamente hasta que noté
que la luz parecía venir de algunas velas que estaban en el suelo. Conforme me acercaba, un olor bastante fétido inundó mi nariz y pude ver mejor en claridad. Las velas estaban haciendo una especie de símbolo y parecía que había bastante líquido rojo alrededor de estas, formando símbolos extraños. Me asusté. No sabía si algún paciente o algún médico había hecho esto. Se supone que para venir al sótano tienes que ser forzosamente personal del hospital. Tomé varias fotos del extraño glifo y quería buscarlas en internet cuando escuché pisadas detrás de mí. Me asusté y aventé todos los artículos médicos que llevaba. Esto pareció hacer que la figura que estaba detrás mío se hiciera para atrás, revelándose como una persona. No pude verle bien el rostro, pero este corrió para salir del sótano. Lo perseguí, pero para serles sinceros, nunca he sido la persona más rápida, y ese humanoide o lo que fuera logró escapar. En ese momento volví a bajar al sótano, prendí la luz y me di cuenta que había alguna especie de ritual en el suelo. Había bastantes marcas de más velas y otros símbolos extraños. También, si ponía atención, podía ver que había pisadas, como de una o más personas. Tal vez la persona que escapó del sótano era solamente la única que quedaba. Llamé a seguridad y estos se encargaron del papeleo y de limpiar todo lo que encontré. Revisamos las cámaras y extrañamente no encontramos nada sospechoso. La directiva incluso empezó una investigación, ya que sospechaba que si algo extraño pasaba en el hospital, como alguna especie de culto, eran los mismos médicos o el personal que estaba encubierto para hacer ese tipo de cosas, ya que, repito, en las cámaras jamás se vio a alguien extraño pasar al hospital. Si bien esto terminó siendo un problema más laboral que terrorífico, me dediqué a buscar los símbolos en internet y me di cuenta que estos símbolos se ocupaban para ciertos rituales de sacrificio, en especial a deidades primigenias o demoníacas, que solicitaban almas con esperanza, almas con deseos de vivir o que estuvieran a punto de alcanzar una vida plena, como muchos pacientes a punto de ser dados de alta, que lo que sea que fuera ese ritual, les quitó esa esperanza. No estoy seguro de lo que pasaba en el hospital, pero después de todo el problema laboral que hubo, dejó de ocurrir y la tasa de mortalidad bajó bastante. Así que estoy bastante seguro que lo que estaba pasando tenía que ver con ese ritual. Estas han sido algunas historias bastante terroríficas y reales ocurridas en un hospital. Dinos, ¿te ha pasado alguna a ti? ¿Y de qué tema te gustaría que fueran las siguientes historias reales? Te leemos en la caja de comentarios. Deja tu like para alimentar al monstruo del algoritmo. Este ha sido Mr. Misterio y esto es Void Vision.